Entonces vamos a pasar a compartir las diapositivas. Denme unos segundos. Chum, 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 chum. Ujú, ujú, ujú. Chum. Ok, 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 ok. Ya. Ujú, ujú, ujú. Ahora sí. Buenas tardes, Ariana. Un ratito. Vamos a acomodar esto. Ya. Empezamos ahora sí. Tenemos que hablar de semiótica, semántica y relaciones semánticas. Es un poquito complejo. Entonces, repito, si es que hay alguien que tenga alguna duda, que tenga alguna pregunta, no hay ningún problema. Hazla con toda la confianza. Buenas tardes, Jesús y Álvaro. La semiología semiótica normalmente nosotros hablamos más de semiótica como la disciplina que estudia todos los signos utilizados por el ser humano para comunicarse dentro de lo que viene a ser una sociedad. La semiótica tiene tres ramas que le ayudan a su estudio. Uno viene a ser la semántica, que estudia los signos, los significados de los signos. Por ejemplo, si yo te dibujo un corazón, la forma de un corazón, imagínate, tú inmediatamente piensas ese es un corazón, ya ese es su significado. La sintaxis que estudia las relaciones de los signos. Si yo a ese corazón le pongo una flecha al medio, corazón flechado, tú inmediatamente piensas, está enamorado. Y si le pongo el rayo al medio, al medio del corazón, tú vas a pensar, no, pues ese es un desamor, le rompieron el corazón. Ese es sintaxis. Y la pragmática usa de los signos en diferentes situaciones. Si yo ese corazón lo pongo en una carta, o sea, como un dibujo grande, carta de amor. Pero si ese corazón le pongo una lata para pedir una donación, tú piensas al toque, solidaridad. Y si ese corazón lo encuentras en la puerta de un hospital, inmediatamente piensas cardiología. Entonces, el mismo signo puede ir cambiando sus significados por el uso práctico, ¿no? Eso es a lo que se refiere cuando hablan acerca de la parte pragmática. Y es que el signo, debemos recordar, es la imagen asociada a un aspecto de la realidad. Esta puede ser de forma natural o arbitraria, ¿no? El signo entonces va a presentar una serie de clasificaciones, ¿no? Los signos naturales, llamados indicios, que se dividen a su vez en presagio, síntoma y huella. Solo que en San Marcos no me han preguntado qué es un presagio, es un síntoma, es una huella. Solamente me han presentado como indicio o índice, donde van a aparecer los signos naturales que no tienen intención comunicativa, pero se rigen del principio de causa y efecto. ¿Cómo es esto? Si yo veo humo, por ejemplo, inmediatamente pienso, hay fuego. Si tú llegas a tu casa y ves que sale humo de tu casa, piensas, hay un fuego, un incendio, entonces te preocupas, ¿no? Entonces ahí, ¿qué cosa sería? Es un síntoma. Si yo veo un moretón, pongamos que es en el brazo de Jesús, inmediatamente pienso, se golpeó. Estoy pensando en algo anterior, ¿qué sería entonces? Podríamos decir que como estamos pensando en algo anterior, esa es una huella. Profe, y si ese moretón fuera en el cuello de Ariana. Bueno, si fuera en su cuello, significa que hay zancudos por su casa de Ariana. Sí, pues. Si al salir de mi casa veo nubes negras, va a llover. Ese es un presagio. Y si veo que el cielo está claro, despejado, que no va a llover, pues simple. Y si entro a mi cuarto y veo huellas en el piso, que estuvo alguien ahí, ¿no? Si tú te sonrojas, ¿qué cosa? Es un síntoma de que estás con vergüenza. Y si aparte de sonrojarse tiene los ojos vidriosos, entonces tienes fiebre, pues tienes fiebre. Ese es el indicio, repito. Ahora viene la pregunta. Yo tengo un moretón, pero no quiero que nadie vea mi moretón. Pero igual lo ven y se dan cuenta. Y la típica, todo el mundo te pregunta, ¿qué te pasó? ¿Quién te golpeó? ¿Cómo te golpeaste? Entonces ahí viene la premisa, pues. ¿El indicio tiene intención comunicativa? No, pero simplemente comunica. Nada más. ¿Qué va a ser diferente del icono? Que es un signo artificial donde si hay intención comunicativa, ya que el principio es la semejanza. Porque si yo te digo, por ejemplo, la fotografía de nuestra ATMI, ¿a quién se debe parecer? A mi ATMI. El retrato de Micaela, ¿a quién se debe parecer? A Micaela. El mapa del Perú, ¿a quién se debe parecer? La forma del Perú. Los planos de mi casa, ¿a quién se debe parecer? A mi casa.
La silueta, no sé, pongamos acá de mi amigo, a mi amigo. La maqueta del parque, al parque. La estatua de Bolívar, a Bolívar. Son íconos. O sea, ahí está el principio de semejanza. Y por último, tenemos a los símbolos, que son signos artificiales, que son arbitrarios y que son sociales. ¿Qué significa? Que su significado está condicionado mucho dependiendo de en qué sociedad te ubicas. Por ejemplo, a ver, la balanza, que equivale a la justicia, el corazón, normalmente al amor, la paloma blanca a la paz, la serpiente a la traición y el signo lingüístico a la palabra. Pongamos un caso, la paloma blanca, la paz, pues profe. Pero si yo estuviera en una clase de religión, la paloma blanca que representa al Espíritu Santo cambió su significado. Ujú. ¿Cuál es el símbolo más utilizado? Recuerda el signo lingüístico, ¿ya? Hasta ahí, chicos. ¿Se entienden estos tres signos? El indicio o índice, el icono y el símbolo. ¿Se entiende o no? ¿Qué significa arbitrario? ¿Qué es impuesto? Que no existe una relación natural entre el significado y el significante. Eso significa que puede cambiar en una situación determinada su significado. Por ejemplo, lo que dijimos hace un momento, la paloma blanca que representa la paz. Y si yo me voy a una iglesia, la paloma blanca que sigue representando la paz, no, ahora representa el Espíritu Santo. Pongamos a ver otro caso, el color negro que representa el luto, pero si yo me voy a China, en China el luto lo representa el color blanco. Eso significa arbitrario. Los símbolos son arbitrarios, son impuestos por la sociedad con sus significados y son los más utilizados. Ujú. Ok, entonces veamos, ¿qué clase de signo sería la estatua de Simón Bolívar? ¿Indicio, ícono o símbolo? Es un ícono, muy bien. El búho de Atenea, ¿qué sería? ¿Indicio, ícono o símbolo? Símbolo, ¿no? Representa la sabiduría. Al extremo de que si tú quieres regalarle un búho a alguien, si alguien te regala un búho, significa que esa persona admira tu sabiduría, tus conocimientos. La sonrisa de ella. Varón, ¿qué significa si ella te sonríe a cada rato? Solo a ti. Es un indicio, ¿no? Ujú. Provecho nomás, ¿no? Continuamos. Y una pisada, una huella en tu cuarto también es indicio de que alguien caminó por ahí. Los planos de la casa es un icono. La bandera de un país, símbolo. La palabra perro, símbolo porque es un signo lingüístico, pues. El olor de un perro es un indicio, es un indicio. ¿Hasta ahí se entendió todo, chicos? ¿Sí? Ok. Ok. ¿Cómo nosotros aprendemos el signo lingüístico? ¿Qué es el signo lingüístico? De acuerdo a nuestro amigo Ferdinand de Saussure, el signo lingüístico es una entidad psíquica, significa que está en nuestra mente. Ojo, no es pronunciado, es cuando está en nuestra mente. Diferencial que presenta dos fases, dos planos, dos etapas, como quieran ponerlo, interdependientes. Significa uno depende del otro y viceversa. No puede existir uno sin el otro. Primero es el significado, que es la imagen conceptual, el concepto que tenemos de algo. Y segundo es el significante, la imagen acústica, es el nombre que le damos a ese objeto, cosa o significado. ¿Cómo surgen los planos del signo lingüístico? A ver, primero tenemos el significado, que es la imagen conceptual. ¿Qué significa? Significa el conjunto de semas o características que conforman un significado. ¿Y qué es un sema o característica? Es una característica que describe pues al objeto.
a la palabra que se quiere decir. El significante, en cambio, es la imagen acústica. Se le puede decir huella psíquica del sonido porque representa en nuestra mente los sonidos que debemos utilizar para pronunciar o enunciar esa palabra. Ujú. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, ahí está el significado y el significante. El significado sería las características, o sea, si me hablan de ese vehículo, yo puedo dar como concepto vehículo de dos ruedas que tiene manubrio, un asiento y pedales que transmiten movimiento a las ruedas. Inmediatamente, lo que yo te he dado a ti son SEMAs. SEMA uno vehículo, SEMA 2 de dos ruedas, SEMA 3 que tiene manubrio, porque esas son características. El conjunto de semas se va a llamar semema, conjunto de semas. Y el sema, repito, son características que pueden ser distintivas, comunes o compuestas. Ahora, inmediatamente, si tú piensas en ese vehículo de dos ruedas que tiene manubrio, un asiento, pedales que transmiten movimiento, a tu mente te viene esta palabra, bicicleta. Los sonidos que son nueve, bicicleta, ¿no? En ese caso. Y estos sonidos que están en tu mente son fonemas, estudiados por la fonología. Estos fonemas son sonidos mentales que componen el significante. Significante. ¿Cómo nosotros aprendemos el signo lingüístico? Recuerda, observamos algo de la realidad y en nuestra mente se forman estos dos planos. Uno para describirlo con sus principales características y otro que es el nombre que le vamos a dar. ¿Cuáles son las características principales del signo lingüístico? Ojo que muchas de estas características se pueden traslucir a la misma lengua, ¿no? Primero es arbitrario. Bueno, pues es que era un símbolo y los símbolos son arbitrarios, ¿sí? La relación entre el significado y el significante es un acuerdo social. No hay una razón natural para que el objeto se llame de una forma determinada. Por ejemplo, si hablamos de un perro, a un perro se le puede llamar dog, perro o chien o cane, alco, si quiere alguien hablar en quechua. Entonces va a depender de dónde yo vivo, en qué comunidad, para ver qué nombre le doy. Si estás en el Perú, le puedes llamar perro. Si estás en Italia, cane. Si estás en Estados Unidos, dog. Si estás en Cusco, alco. Si estás en China, chien. Dependiendo de dónde estés. Repito, recalco. Esto me permite explicar por qué existen tantas lenguas. Como no hay una relación natural entre el significado y el significante, sino es una imposición social, entonces pueden aparecer diferentes formas de llamar a un mismo ser, dependiendo de la sociedad, ¿no? Linealidad. El significante se desarrolla en tiempo y espacio como una cadena de sonidos o letras, uno tras otros. Y es que cuando te preguntan a ti, por ejemplo, ojos, primero sale una letra, la O, después la J, después la O, después la S, como sonidos. Si yo digo niños, la N, I, Ñ, O, S, como sonidos, deben seguir una secuencia, uno detrás de otro, lineal. Esto se relaciona un poco con la parte acústica del significante, pero recuerda que el signo lingüístico es mental. Mutabilidad. El signo puede cambiar a través del tiempo por el uso de los hablantes. Evolución histórica, también llamada diacrónica. ¿Cómo es esto? Originariamente, acá vamos a hacer un ejemplo de que cambia el significante, se decía pauper. Después mucha gente comenzó a pronunciar mal pauper y comenzaron a decirle popper. Después, más gente, en lugar de decirle popper, comenzaron a decirle pover. Pasó más tiempo. Y en lugar de decirle pobre, comenzaron a decirle pobre. Y así evolucionó de la palabra pauper a la palabra pobre en cientos de años. Todo porque la gente pronunciaba mal esa palabra, ¿no? Y esa es una característica. El signo lingüístico, sus significantes pueden mutar. Antes se decía pecto, ahora se dice pecho. Profe, ¿cómo sabe que pauper y pobre es lo mismo? Superlativo de pobre, paupérrimo. Si digo pecho, pectoral, la forma culta. Nocte, noche. Pero repito, para que se den esos cambios en el significante tuvieron que pasar cientos de años. Y no solamente en el significante, porque también puede cambiar el significado. No sé si tú sabes que originalmente muchas palabras tenían un significado, pero con el uso fue cambiando debido a las diferentes situaciones que se fueron dando. Por ejemplo,
La palabra villano. Si yo te digo villano, a tu mente viene el malvado, el malo de la película, pero originalmente villano era de la villa, que vive en la villa. Solo que la gente que vivía antes en la villa era muy engreída y le gustaba hacer bromas pesadas a la gente del campo. El resultado fue que quedó la imagen en las personas del campo de que un villano es alguien malvado. Y el significado ha quedado hasta hoy día como malvado. Es por eso, villano como malvado. Profe, y la palabra amiga. Mm. Si decimos que Diego tiene tres amigas. Ujú. El significado original de la palabra amiga, por si acaso, es amante. Amigo, amante también. Así salen términos como la amiga del rey, la amiga del conde, que era una forma culta o elegante para llamarle al amante y no decirle de frente amante, ¿no? Después, con el transcurrir del tiempo, es siglo XVII, si mal no me equivoco, porque antes de eso era amante, finales del siglo XVII la palabra fue cambiando su significado. ¿Por qué? Porque al haber más libertad en las mujeres, hubo más contacto entre varones y mujeres de forma libre y la palabra amiga se cambió por compañera, el significado de compañera, alguien con quien compartes algo. Evolucionó el significado. Pero si tú revisas en el diccionario, en el séptimo significado de la palabra amiga, aparece como amante. Por eso es que cuando de repente Ariana molesta, le dice a su enamorado, vete con tu amiga. ¿Qué cosa indirectamente le está dando? El significado arcaico de esa palabra, pues. Continuamos. Viene el otro ahorita. Uno, allá. Inmutabilidad. Un individuo no puede cambiar el signo a su voluntad en un momento dado. Debe seguir una serie de normas establecidas. ¿Cómo es eso? Recordaré lo que me dijiste. No, pues mano, no. No se dice dijiste, sino dijiste. Pero yo quiero decir dijiste. No se puede. Esto se relaciona con la... Mira, si en el caso de la mutabilidad se relaciona con los dialectos, puede cambiar las palabras de acuerdo a diferentes factores, los significados. La inmutabilidad se relaciona con la llamada gramática normativa. Hay una serie de reglas que debemos seguir para el uso de la lengua. Siguiente. Así, biplánico siempre consta de dos planos inseparables, contenido, significado y expresión significante, ¿no? Esto sería la otra característica. O sea, la relación es arbitraria, o sea, no hay una relación real entre el significado y significante natural. Es impuesta, es social, pero esta relación que es social tiene que existir para que funcionen como palabra. Recuerda que el signo lingüístico es la base de toda lengua. Concepto de lengua, sistema o código de signos lingüísticos. Ujú. Me detengo hasta acá. ¿Se entienden las características principales del signo lingüístico, chicos? ¿Hay alguna duda? Recuerda que arbitrario me explica por qué existe varias lenguas. Si yo digo, por ejemplo, mutable, los dialectos, inmutable, gramática normativa. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? ¿No? ¿Ninguna? Ok, por favor, si tienen preguntas, háganlas, no hay ningún problema. Entonces, avanzo. Gracias, Britney. Cuando nosotros hablamos entonces del significado, debemos tomar en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, que es el conjunto de semas que se forman en la mente del hablante para producir un signo lingüístico. Así la secuencia de sonidos significantes se vincula con el significado. Una palabra puede ser monosémica cuando tiene solo un significado. Por ejemplo, lapicero, que es un útil de escritorio que se compone de una carga de tinta con una punta metálica, con una bola que permite la salida lenta de la tinta y se usa para escribir. En el caso del término lapicero, solo tiene un significado, no hay más. Pero una palabra polisémica puede ser polisémica cuando va adquiriendo varios significados por su uso, y eso se llama economía lingüística. Ahora, ¿cómo se da lo de la polisemia? Porque en nuestra lengua hay una gran cantidad de palabras, la mayoría son palabras polisémicas. Existe un significado base y un significado derivado. El significado base es el que te viene a la mente cuando tú pronuncias una palabra. Por ejemplo, si te dicen a ti la palabra mano, tú inmediatamente piensas en parte de los brazos, compuesto por dedos, palmas, uñas, con lo que realizas las cosas.
¿no? Ahora, tomando este significado como base, que es el significado original, a través del tiempo vas a ir utilizando, variando un poco sus significados, cambiando alguno que otro sema. Así, por ejemplo, puede decir hay una mano de plátanos. Y cuando yo digo, por ejemplo, mano de plátanos, estoy hablando de qué? De 5 plátanos. ¿Y qué relación hay con el significado base? Que en el significado base la mano tiene 5 dedos y acá 5 plátanos. Por eso. Espérate un rato. Pedir la mano en matrimonio, ¿no? Mano de matrimonio, aunque tú no lo creas, no termino esta palabra y ahí analizo la palabra que me estás dando, Aarón, pues, porque si no, no corto la idea. Un ratito nomás. Mano de matrimonio. Muchos creen que es por el anillo, pero la verdad es que cuando tú pides la mano a alguien, le estás pidiendo que sean pareja. Solamente los dos. Si Aarón le pide la mano a Britney, significa que Britney tiene que olvidarse de su instructor de gimnasio, al que le llama primo, por ejemplo, pero que en su familia nadie lo conoce, pues, porque Britney tiene que renunciar a todo eso si acepta la petición de mano de Aarón, porque van a ser dos, nada más que dos, no hay nadie más. Ujú. Entonces, ¿qué sería, repito? Pareja. O si yo te digo, dame una mano como ayuda, porque con las manos trabajas y haces las cosas. Entonces, por eso hay una relación con el significado base. Ahora, por último, si digo mano de obra, lo mismo. Por acá su compañero me está diciendo la palabra pluma. Pluma, sabemos que es parte de las aves, en este caso, y entonces sus significados derivados podrían ser ligero como pluma, aludiendo al peso de la pluma. Podría ser la pluma para escribir, pero allí hay una composición un poco anterior. Y es que antes, como antes en las plumas había un orificio, llenaban ese orificio con tinta y con eso lo utilizaban para escribir. Por eso es que algunos dicen la pluma es más fuerte que la espada, aludiendo pues a la escritura, ¿no? ¿Se entiende esa parte, Aarón? ¿Sí? Entonces, entre esos términos habría polisemia. Polisemia. Si alguien te dice, por ejemplo, la palabra cabeza, inmediatamente piensas en tu amigo el cabezón, cabezón, en este caso, que es la parte superior del cuerpo humano y parte superior o anterior de muchos animales, en la que están situados el cerebro y los principales órganos sensoriales, ¿no? Acá nosotros podemos decir que, por ejemplo, significado derivado, cabeza de ganado, porque cada ser vivo tiene una cabeza para contar, o cabeza de ajo cebolla, y ahí estaríamos hablando de la forma de la cabeza, que puede ser de ajo cebolla, forma. Y si yo digo cabeza de equipo, el líder del equipo, el que manda en el equipo, al igual que la cabeza gobierna todos los órganos, lo mismo. Cabeza del clavo, parte superior del clavo, al igual que la cabeza del cuerpo está en la parte superior del clavo, igual, ¿no? Esto es la polisemia. Hasta ahí, ¿se entiende, chicos? Ujú. Ya, ya. Ahora, también yo debo entender que existen algunos casos que pueden ser problemáticos porque no parecen polisemia, pero sin embargo lo son. Un ratito, vamos a abrir un poquito más despacio. ¿Cuáles podrían ser en este caso? Ahorita, un ratito. Mm, Por ejemplo, cuando yo diga cola, que aluda al trasero del animal o de la persona, que aluda al peinado, que aluda a la fila, voy a encontrar polisemia. Cuando yo digo sierra, pero pegamento no, porque en pegamento no hay nada que se relacione con el primer significado que hemos puesto de trasero o detrás. Si digo sierra como cadena de montañas y la herramienta que por sus dientes se le llama así, hay polisemia. Si yo digo, por ejemplo, gota,
Que en el caso de la gota, lo que me va a aludir a que es de agua, gota de agua, pero también me va a traducir a gota la enfermedad. ¿Qué sería eso? Polisemia. Si yo te digo a ti, por ejemplo, ¿qué otro caso me ha venido así de polisemia? Mm, ¿Qué podríamos poner acá? Que sea complicado. Luna, cuando hablamos del astro, pero también, che, ahorita lo pongo, Jesús, pero cuando yo hablo también de luna de vidrio, sería polisemia. Y alguien me pregunta, ¿pero por qué, profesor? Porque la luna del astro refleja la luz del sol y al vidrio, por reflejar la luz, le empezaron a llamar luna. Por eso, si yo digo banco, esta es una polisemia muy rebuscada, ¿no? Porque cuando uno piensa en el asiento y dice no tiene nada que ver con la institución, no tiene nada que ver con la institución. Sí, pero en el origen, las primeras instituciones, el banquero era una persona que llevaba un banco, colocaba el banco ahí y con sus pesas, sus pesos, realizaba las transacciones. Ajá. Pero también está el banco de sangre. ¿Y qué sería eso? Sería pues polisemia. Ahora, yo debo tener cuidado porque, por ejemplo, en la palabra mano, si yo te digo a ti, mano, con todo lo que hemos visto es polisemia, pero si yo te digo habla mano, ese mano de ahí es el acortamiento de la palabra hermano, y ahí ya no sería polisemia, ¿no? Otro caso parecido, si yo te digo a ti, por ejemplo, disco de música, o suena bien la disco, ¿no? Y el otro que sería disco de discoteca. Ya no sería ahí polisemia, sino sería homonimia. ¿Por qué? Porque tiene un origen diferente. Ahí también tengo que tener cuidado, por ejemplo, con la palabra radio. ¿Por qué se dice radio? Porque existe radio como que, un ratito, existe radio como el hueso, la figura geométrica, esas son polisemias, ¿ah? Pero cuando digo radio de radiotransmisión, o sea, en este caso el aparato, ahí ya no es polisemia, sino qué cosa es homonimia. Algo similar pasa con la palabra pata. Si yo digo pata, la hembra del pato, con pata del perro, pata del caballo, allí qué cosa sería homonimia. Pero si yo digo pata del caballo con pata de la mesa, es polisemia. Ujú. ¿Hasta ahí se entiende eso? ¿Sí? Ok, sí. Pues tenemos que poner algunos ejemplos rebuscados porque a veces San Marcos sí ha sido un poco malo con esto de acá. La semántica estudia el significado de los signos lingüísticos en sus dimensiones como palabra, frase, oración o texto. El significado se puede clasificar en denotado y connotado. Entonces, el significado puede ser de dos clases: denotativo, cuando expresa un sentido objetivo, descriptivo primario. Por accidente atropelló una vaca y es su tornero, habló de un animal. Levantó la mano y lo golpeó fuertemente, habló de la extremidad. Iba volando cerca de un cóndor, hablo del volar, desplazarse por el espacio. No me agrada esa bebida, está melosa porque es muy dulce. Ahora, cuando es connotado, cuando expresa además un sentido expresivo, figurado, secundario, clave para entender el sentido connotativo, requieres interpretar, porque si lo tomas en forma literal te salgo algo ilógico. Ahora está hecha una vaca, por tanto comer, una vaca, en lugar de decir que engordó. Debo terminar mi tarea, necesito una mano, ayuda. Meche llegó volando a la clase de historia, llegó rápido. Mariana me agobia y aburre, es muy melosa, muy cariñosa en este caso. Ujú. Entonces acá, algo rápido, coloca si el significado es denotado o connotado. El tiempo contigo, Alejandra, pasa volando. ¿Denotado o connotado? Dime, ¿qué sería? Connotado.
Estamos estudiando mucho tiempo. ¿Qué sería ahí? Denotado. Me dejaste con el corazón roto, Diana. Connotado. Tiene inflamación en una parte del corazón. Denotado. Mi perrita ladra ante cualquier ruido. Denotado. Mi vecina ladra si ensucian la acera. Connotado. Miguel perdió la cabeza por esa mujer. Connotado. Siento dolor de cabeza en este momento. Denotado. Los árabes cortan la mano a los rateros. Denotado. El juez pondrá mano dura en sus dictámenes. Connotado. Es así porque sabe que tiene la sartén por el mango. Connotado. No cogió bien el mango de la sartén y se quemó. Ujú. Denotado. Ana Paula luchará por su amor contra viento y marea. Connotado. El viento y la marea favorecieron al marino. Jimena tiene piel de porcelana. Tu piel es muy suave y blanca. Ok. Hasta ahí se entiende la parte de... Perdón. Denotado y connotado. Ok. Este blanco. Ya. Ahora, tenemos un problema. Como las palabras pueden tener muchos significados, sean denotados o connotados, entonces esto significa que puede aparecer la polisemia en la mayoría de las oraciones. Y entonces, si tiene varios significados, ¿cómo entender qué es lo que me quieren decir? Porque esto puede generar ambigüedad. Para saber de qué significado se alude, tenemos que fijarnos en una orientación lógica del significado hacia su entorno. ¿Esto qué quiere decir? Existe un entorno lingüístico que es el contexto, que es el conjunto de palabras que condicionan el significado. ¿Cómo sé que quien está condicionando es el contexto? Porque no le voy a hallar ambigüedad, porque va a estar bien descrito. Así, por ejemplo, deme una mano de plátanos. El hecho de que yo haya puesto de plátanos ya me especificó el significado. Y si yo digo, por ejemplo, un ratito, disculpen acá, de plátanos. Y si yo digo, deme una mano con la tarea, el hecho que ya haya dicho con la tarea me implicó ayuda. Deme la mano derecha para probar el reloj. Derecha y probar el reloj ya me indicó de que habla de la parte o extremidad del cuerpo. Entonces, cuando hay un contexto, el contexto me da el significado, delimita el significado, no puede haber ambigüedad. Y si me hablan del entorno extralingüístico, a este se le llama situación. En la situación es el lugar y tiempo que condiciona el significado. Entonces, acá sí puedo encontrar ambigüedad. Solo que como yo estoy en ese lugar, entiendo lo que me dicen. Como yo estoy en ese momento, entiendo. Si me dice, por ejemplo, deme una mano y la persona está frente a la vendedora de plátano, o sea, ¿de qué otra mano va a hablar? Por lógica. Y si dice, deme una mano y yo estoy resolviendo mi tarea y le digo a mi amigo, deme una mano y me va resolviendo mi tarea, se sobreentiende que hablo de ayuda. Y deme la mano, si yo estoy comprando un reloj y el vendedor me saca el reloj y me dice, deme la mano para probar, o sea, deme la mano nomás en este caso, y estás abriéndolo ahí, yo entiendo que es porque quiere probar en este caso. ¿De qué está hablando? O sea, entonces, para entender un poco mejor, profesor, si a mí me dicen que el significado se define por contexto, entonces se entiende todo por la oración, claro, por las palabras que contiene la oración. Pero si el significado se define por la situación, entonces hay ambigüedad que se aclara por la situación, es decir, por el lugar y el tiempo, sí. Por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿quién condiciona el significado?
¿Contexto o situación? A mi madre le encantan los platos de ese restaurante. ¿Quién me delimita ahí el significado? ¿El contexto o la situación, chicos? La situación. ¿Por qué? Cuando digo los platos, ¿de qué platos estoy hablando? ¿Estoy hablando de loza o de comida? No se precisó. Entonces yo tengo que estar en el restaurante y saber de qué platos o conocer a mi madre para saber, o estar con mi madre para saber en este caso de qué clase de plato estoy hablando, si de comida o de loza. Ujú. Y si yo hubiera puesto, escucha, a mi madre le encantan los platos de ese restaurante porque son muy sabrosos. ¿Contexto o situación? Contexto, contexto. Si yo digo, por ejemplo, Piero perdió los papeles ayer. ¿Contexto o situación? Situación, porque puede ser que me refiero a los documentos o que de repente se molestó y reaccionó de una manera impropia. Ajá. Y si yo hubiera puesto, Piero perdió los papeles más importantes ayer. Contexto, porque ahí ya se refiere a papeles o documentos en ese caso. Entonces, ¿se entiende un poco cómo funciona esto del contexto y la situación? Si yo digo, por ejemplo, Luis terminó la operación. Contexto, situación. Situación. Y si yo hubiera puesto, Luis terminó la operación bancaria. Bancaria. Ajá. Porque recuerda que la palabra operación es polisémica. Entonces, pero ya cuando pongo bancaria, pues ya no hay modo de malinterpretar. ¿Hasta ahí se entiende esa parte, chicos? Sí. Sí, porque ha venido como tres, cuatro veces ya en los últimos años. Entonces hay que poco centrarnos en eso. Dato. Muchos de los significados se apoyan en la lexicología y la lexicografía. ¿Qué es la lexicología? Estudia el vocabulario de una lengua y sus relaciones estructurales. ¿Qué significa eso? Vocabulario de todos los grupos de personas, o sea, vocabulario de los que cultivan uva, vocabulario de los pescadores de Piura, vocabulario de todas las personas que hablan una lengua. Pero cuando dice vocabulario nos dice las palabras que utilizan, ¿no? Mientras que la lexicografía, término grafía, ¿qué hace? Es la técnica que se encarga de componer diccionarios o vocabularios especializados. O sea, ellos van a recoger las palabras orales y los van a poner en libros como vocabulario, ¿no? Así que si yo digo, la lexicografía se encarga de elaborar el vocabulario de un abogado, correcto, de un médico, correcto, de un ingeniero, correcto, porque existen diccionarios elaborados al respecto. Va a ser algo escrito. Continuamos. Hasta ahí, chicos, me detengo, porque esa es la primera parte de la clase. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? Y no para pasar a la segunda parte, que es relaciones semánticas. ¿Todo bien? Sí. Gracias, Ariana. Gracias, Jeremy. Ok. Continuamos. Significado y relaciones semánticas. Entonces, una palabra, al ser un signo lingüístico, va a tener relaciones por su significante, por su forma, o por su significado o por su fondo, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del significante, hablamos de la homonimia y la paronimia, que es la forma. Del significado, hablamos de la polisemia, de la sinonimia y de la antonimia. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de la hiponimia y la cohiponimia. Cuando hablamos del todo parte, estamos hablando de la holonimia, meronimia y la comeronimia. Ujú. Continuamos. ¿Cuáles serían las relaciones semánticas? A ver.
Primero está la sinonimia, que es la similitud de significados diferentes, similitud de significados, diferente escritura y pronunciación dentro de una misma categoría gramatical. Eso significa que si yo tengo un sustantivo, su sinónimo debe ser otro sustantivo. Un adjetivo, su sinónimo debe ser otro adjetivo. Un verbo y su sinónimo debe ser otro verbo. Ahora, existe la sinonimia total. ¿Qué es la sinonimia total? Cuando aparece el igual significado. Se puede llamar también sinonimia absoluta, total, directa, pura, etcétera. No interesa, ¿no? La cosa acá, ¿cuál es? Un ratito. La cosa acá es que tenga el mismo significado, igual significado. Pero el problema está que son muy pocas las palabras que presentan este tipo de sinonimia. ¿Y por qué son pocas las palabras? Porque no es lógico, pues, o sea, eh, ¿cómo voy a utilizar este tipo de palabras? Repito esta parte. eh, ¿Cuál sería el objetivo de tener palabras con el mismo significado? Pero los hay. Por ejemplo, alcalde y burgomaestre, ambos gobiernan el municipio. Solo que la palabra alcalde es de origen árabe y burgomaestre de origen germano. Inicio, comienzo, por ejemplo, ¿no? La mayoría de las palabras van a tener sinonimia parcial, relativa, cuyo significado va de igual a parecido, ¿no? Más que nada parecido. Así que si yo digo rico millonario, veraz sincero, ¿qué diferencia hay entre rico y millonario? El millonario tiene más plata. Entre veraz y sincero, sincero alude a sentimientos, veraz solamente a decir la verdad, nada más, ¿no? Docente, maestro, ¿ok? Continuamos. Ahora, existe la antonimia. La antonimia es una oposición, presenta como característica la oposición de los significados con diferente escritura y diferente pronunciación dentro de una misma categoría gramatical. Un sustantivo va a ser antónimo de otro sustantivo, un adjetivo de otro adjetivo, un verbo de otro verbo. ¿Ya? Existe la antonimia gramatical, donde la presencia de los prefijos de negación pueden cambiar el significado de la palabra. Tú eres por ejemplo, a ver. Jeremy, tú eres, en este caso, leal, fiel, normal, eres alguien, una persona legal, por decirlo. Contraparte, cambio, a ver, ¿quién podría ser acá? Es una suposición, ¿ah? No es que sea verdad, es un caso hipotético, aclaro. Blanco, desleal, infiel, ilegal. ¿Qué vamos a hacer? Es caso hipotético, hipotético, no. ¿Por qué? Estamos poniendo los prefijos de negación. Introvertido, extrovertido, también sería antónimo, ¿no? Ok. Continuamos. Existe también la antonimia lexical. La antonimia lexical implica un cambio de palabras, y estos pueden ser de tres clases: la complementaria o excluyente. No hay punto intermedio, o está, como dicen, o es uno o es el otro. No hay punto intermedio en estos casos. Así, por ejemplo, si tú dices, si está vivo, no está muerto. Si está muerto, no está vivo. Profe, y si estuviera enfermo, punto intermedio, pero sigue vivo, pues, ¿verdad, no? Si es varón, no es mujer. Si es mujer, no es varón. Si está sano, no está enfermo. Si está enfermo, no está sano. Si está soltero, no está casado. Si está casado, no está soltero. Si es natural, no es artificial. Si es artificial, no es natural. Si está encendido, no está apagado. Si está apagado, no está encendido. Complementario excluyente. La recíproca, donde la presencia de uno implica al otro para tener un concepto pleno y no lo excluye. Tío, sobrino. Yo soy el tío porque tengo un sobrino. Y si no tuviera sobrino, no podría ser tío. Y ojo, yo puedo ser tío, pero soy sobrino de otra persona. Yo soy emisor porque tengo un receptor, ¿no? O sea, ¿podría ser emisor si no hay receptor? No, porque no se daría el acto comunicativo. Profesor, estudiante, comprador, vendedor, abuelo, nieto, compra-venta, etcétera. Por último, tenemos acá la antonimia propia, también llamada gradual, donde sí voy a encontrar puntos intermedios. Normalmente son adjetivos y sustantivos. Adjetivos que indican pues intensidad y sustantivos que me van a indicar etapas. Así si yo digo rico, pobre, intermedio está la clase media. Más que rico puede ser millonario, más que pobre, paupérrimo, porque es una especie de escala. Frío, caliente.
Intermedio está tibio, más que frío, helado, más que caliente, ardiente. Gordo, flaco. Puedo decir gordo, intermedio, normal. Puedo poner relleno, flaco, enjuto, etcétera. Hay como se dice escalas, ¿no? Si yo digo mañana, noche, intermedio está tarde. Niño, anciano, intermedio está el adulto. Hasta ahí me detengo, chicos. ¿Se entiende la antonimia? ¿Sí? Porque recuerda que ese he tenido varias preguntas, ajá. Lleno, vacío. Vamos a sufrir un poco con la homonimia. A ver. Cuando dos palabras diferentes coinciden en su pronunciación, es decir, significante, y a veces en su escritura, se produce la homonimia. Pero la característica principal es que tiene diferente significado. Y es que al tener diferente origen, va a tener diferente significado. Profe, pero una pregunta. Yo he visto algunos casos de homonimia donde sí hay una relación de significado, que se puede dar, son pocos casos, pero se puede dar. Pero me voy a dar cuenta si es homónima o no, o es polisemia, porque normalmente si tiene alguna relación de significado debería ser polisemia, por el origen de la palabra. Por ejemplo, ¿no? Eh, dijimos hace un rato, ¿no? De la palabra mano, parte del cuerpo, con mano de hermano, tiene otro origen. Disco, círculo redondo, con discoteca. En este caso, de discoteca lo acortan a disco y eso queda como lugar de baile. Aunque los dos pueden aludir de repente disco a música, pero su origen es diferente. O por último, radio. Cuando hablamos del hueso, cuando hablamos de la geometría, esto del radio, eso sería pues qué cosa, polisemia. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, de, ¿cómo se llamaba este radio? ¿Cómo era el término completo, el nombre completo de la radioemisora? La palabra radioemisora se acortó al término radio simplemente. ¿Y eso en qué se convirtió? Bueno, eso es homonimia, pues porque tiene otra realidad, habla de otra realidad. Por eso es que ahí debemos tener cuidado. Y acá me aparecen, por ejemplo, algunas palabras para ver, analizar. Recuerda que ya están dentro de la homonimia las homófonas que suenan igual como hola con H, hola sin H, vaca con B, vaca con V, pollo con Y, pollo con Y. Y las homógrafas que se escriben igual como llama, 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 lima, lima, lima. Ahora, no me interesa si es homófona o si es homógrafa. No me interesa. Igual es homonimia. El problema está cuando me aparece la homonimia total o absoluta. ¿Por qué? Acá tenemos que es igual categoría, pero no me interesa si es homófona o homógrafa. La llama se asustó con la llama. Ambos son sustantivos, homonimia total absoluta. Ve al cine y ve la película. Ambos son verbos diferentes, homonimia absoluta. La carne de vaca está sobre la vaca. Primera vaca del animal y la segunda vaca es la parrilla que es de una camioneta para llevar cosas. Ambos son sustantivos, homonimia absoluta. El paciente ético, adjetivo, tuberculoso, no es ético, adjetivo de valores. Entonces, no sé si te has dado cuenta, en la homonimia absoluta o total, no me interesó si es homófona o homógrafa. Me interesa nada más la categoría gramatical. Y si me dice la homonimia parcial o relativa, tiene que ser diferente categoría gramatical. Si uno es sustantivo, el otro tiene que ser o adjetivo, o verbo, otra categoría. Si uno es verbo, el otro tiene que ser sustantivo, preposición, no sé, pero debe ser de otra categoría. Te llama, la llama. Ambos son, el primero es un verbo y el segundo es un sustantivo. Vino y no trajo el vino. El primero es un verbo y el segundo es un sustantivo. Diferente categoría. El sobre, sustantivo, está sobre la mesa. El segundo sobre es preposición. Tuvo un problema, verbo, con el tubo, sustantivo. Vaya, verbo, por la valla, sustantivo. Y si te das cuenta acá, igual son homófonas y son homógrafas,
pero no me interesa la categoría gramatical, saber si es sustantivo, adjetivo o verbo. En cambio, cuando a mí me hablan de la monomia paradigmática, siempre va a ser el mismo verbo con diferente accidente. ¿Cómo es esto? O sea, si yo digo, por ejemplo, yo la amaba y ella me amaba, el primero sería primera persona y el segundo es tercera persona. Profe, si yo digo él la amaba y ella la amaba, género, ¿no? No, porque ambos sería tercera persona. Recuerda que el género no existe cuando hablamos de verbo. Estudiamos ayer, estudiamos hoy. Uno está en pasado y el otro está en presente. Luis regresa rápido, indicativo. Luis regresa rápido, imperativo, ¿no? Aunque en este Luis regresa rápido, aparte de imperativo e indicativo, también está persona. Pero en fin, hasta ahí. ¿Se entiende, chicos? Esto de la monimia. Se capta la clasificación. Recuerda que es por categoría gramatical. Ahora, ¿cómo diferenciarlo de la polisemia? Recuerda que la polisemia siempre se va a escribir igual, misma escritura y pronunciación. Y ahora en un 99.99% de casos, igual categoría gramatical. ¿Por qué dijo 99.99? O sea, ¿no es 100%? No. Hay algunos casos, pero son muy rebuscados, donde puede ser diferente categoría gramatical. Ah, como son muy rebuscados, a Marco no lo pone. Sí lo ha puesto. Un ejemplo y para entender cuál es la lógica. Ya. Existe un cigarro que se llama puro. No sé si alguna vez has escuchado hablar. El puro. Ya. Se le llama así este cigarro porque tiene un origen de un solo lugar. O sea, todos los materiales que se utilizan para elaborar tienen que ser de una misma región o lugar. Si yo digo voy a fumarme un puro cubano, significa que el tabaco es cubano, el entorno que le hacen en este caso de papel también es cubano, la maca o el filtro que le van a poner también es cubano. Por eso se llama puro, porque es puro de un solo lugar. Hay puro colombiano, puro cubano. El detalle está, al ser o tener esa denominación, yo no sé, porque no llego a ese nivel, pero hay personas que aseguran que tiene diferente sabor por su diferente origen o diferente calidad del tabaco. No sé, repito, no puedo decir nada, pero por eso le llamaban puro. Originalmente se le decía cigarro puro, el cigarro puro, porque decían que así debía ser un cigarro, y finalmente terminan diciendo el puro. O sea, puro ahí estaría como un adjetivo sustantivado, aludiendo a ese tipo de cigarros. Y por otro lado, yo puedo decir pura cocoa, puro cacao, puro cacao. Ahí es un adjetivo. Pero sigue siendo polisemia porque ese puro de adjetivo me indica que solo es cacao. Y el otro puro del cigarro, que es un origen puro, pues. Entonces, ahí es polisemia. ¿No? O sea, por ejemplo, cómo reconozco la polisemia? Ala del ave, ala del avión, ala del ejército, ala del edificio, ala del brazo. O sea, todos estos tienen algo en común, un significado o alguna relación en común. Si digo mano como extremidad, puede ser mano de tarea, mano de matrimonio, mano de plátanos, etcétera. Si yo digo cuello del cuerpo, cuello de botella, cuello de camisa, cuello de entrada, etcétera, ¿no? Entonces, con eso yo puedo reconocer, porque siempre va a haber qué cosa, una relación entre la homonimia y entre la polisemia, pero en la homonimia no hay esa relación de significado. Continuamos. Paronimia. Las palabras son de parecida pronunciación y escritura, diferente significado. Así yo puedo decir actitud con C, aptitud con P, deferencia con diferencia con I, alcalde con L, alcaide con I, sexto, sexto, ¿no? Etcétera.
Primer problema, a veces confundimos las homófonas con las parónimas. Recuerda, siento con C, no con S y siento con C. ¿Qué sería? ¿Sería homófono o sería parónima? ¿Tú qué dices? La primera, siento, siento. Sería homófona, ¿no? Pienso, lienzo. ¿Qué sería pienso, lienzo? Parónima, ¿no? Acervo, acervo. ¿Qué sería acervo, acervo? Muy bien, sería homófona. Apto, acto. Sería parónima. Otro problema es que se confunden las homógrafas con la polisemia, porque se escriben igual, pues. Si yo digo cabeza de cuerpo y cabeza de líder, ¿es polisemia o es homógrafa, homonimia? Polisemia, ¿no? Cabeza del cuerpo, como el que manda el cuerpo, y cabeza del líder, polisemia. Lima la fruta y lima la herramienta. ¿Qué sería lima, lima? Gracias, Olenka. Homonimia. Homonimia. Cola trasero del animal o de la persona. Cola pegamento. Gracias, Angie. Sería homonimia. Y si yo digo cola trasero de la persona animal y cola del cabello, polisemia. Entonces, si yo te digo acá, yo me río cuando cruzo, debe ser allí, el río. ¿Sería polisemia o sería homonimia? Río, río. Sería homonimia. Porque río de reír y río pues del agua no tienen nada que ver. Abrió la boca cuando pasamos por la boca del túnel. Homonimia o polisemia. Polisemia, ¿no? Al cabo del día llegó el cabo Pérez. Ya. Apenas vino de viaje, bebió un vino tinto. Homonimia. Agarrando la copa del sombrero, vio la copa del roble. Copa, copa, poli. En el artículo 48 faltó escribir un artículo. Tú pasas frente a mí comiendo las pasas. Homofobia. Qué vivo. Se raspó la columna con la columna de la pared. Tiene un buen ojo para pasar el hilo por el ojo de la aguja.
Cuando cobre, comprará los hilos de cobre. Homonimia, ¿no? Sí. Otro caso, a veces podemos confundir los tipos de homonimia, ¿no? Recuerda que la homonimia puede ser total, parcial o paradigmática. El zumo bebió un zumo de naranja. Zumo, zumo. Total, ¿no? Porque ambos son sustantivos, es total. Colocó el sobre de Carlos sobre la mesa. Parcial, ¿no? Porque el primer sobre es sustantivo y el segundo es preposición. Juan ojea el libro y María ojea el paisaje. Ojea, ojea, ¿qué sería? Total, porque ambos son verbos diferentes. La lista delegada entregó la lista de invitados. Lista, lista. Parcial, ¿no? Porque uno es adjetivo y el otro es sustantivo. El atajo fue guiado por un atajo escarpado. Total, porque ambos son sustantivos. No se coma la coma después del nexo. Parcial, porque uno es verbo y el otro es sustantivo. Haz lo que hace el haz de matemática. Parcial, porque uno es verbo y el otro es sustantivo. Ojalá vaya a cruzar la valla del jardín. Parcial, porque es verbo y sustantivo. Hierba 10 minutos la hierba de Yantén. Sí, parcial ya. ¿Hasta ahí se entiende eso, jóvenes? ¿Sí? La diferencia, porque a veces me preocupa el hecho de que pueda parecer diferentes o que no entendamos. Ujú. Cuando nosotros hablamos de conceptualización, tenemos que pensar en esto. ¿Qué es? O sea, para las siguientes tres relaciones, que es la hiperonimia, hiponimia y cohiponimia, normalmente acá la base es esto de acá. ¿Qué es? Porque si yo te pregunto a ti qué es el rojo, me vas a decir que es un color. Entonces la relación va a ser rojo color, color rojo. Y de acuerdo al orden, es que se va a determinar si es hiperonimia o hiponimia. Así, en la hiperonimia, el hiperónimo es la principal característica del concepto que agrupa a los hipónimos. Género, especie, general, específico. El hiperónimo sería el término general o el género en este caso, ¿no? Si yo digo país Perú, ¿qué es el Perú? Es un país. Cumple la relación. Y por el orden, primero el general, país, y luego el específico Perú. País es el hiperónimo de Perú. ¿Qué es Lima? Es una ciudad. ¿Qué es el 3? Es un número. ¿Qué es el lunes? Es un día. ¿Qué es el perro? Es un canino. Y por el orden, ciudad Lima, ciudad hiperónimo de Lima, número hiperónimo de 3, día hiperónimo de lunes, canino hiperónimo de perro. Si yo te digo, por ejemplo, felino hiperónimo de gato. Distrito hiperónimo de San Juan del Urigancho. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué más podría poner, no? Etcétera, ¿no? Siguiente. La hiponimia. Vas a cumplir la misma relación, solo que el orden que voy a poner las palabras es al revés. El hipónimo es un elemento como otros dentro de un hiperónimo general. Especie, género, específico, general. Así que si primero puse país Perú, ahora pongo Perú país. Pero cumple siempre la misma relación. Lima ciudad.
¿Qué es enero? Es un mes. ¿Qué es eucalipto? Un árbol. ¿Qué es el abril? Es un mes, ¿no? Enero mes, eucalipto árbol, primavera estación. Continuamos. Una vez que ya he visto, tendría también otra relación que se llama la cohiponimia. ¿Qué es la cohiponimia? Cuando dos hipónimos encuentran dentro de un hiperónimo imaginario. Son como cogenéricos. Especie, especie, específico, específico. Por ejemplo, Perú y Chile, ¿por qué son cohipónimos? Son países. Lima, Ica, son ciudades. Enero, abril, son meses. Tres, cuatro, son números. Rosa, Margarita, son flores. Y así sucesivamente. Ujú. Eso sería la cohiponimia. Ahora, muchos confunden por el tamaño, por la otra clasificación, en la cual se busca, se establece el tamaño. Si yo digo, ¿de qué es parte? ¿De qué es parte el motor del auto? Entonces ahí la relación la establezco por el orden. Si aparece motor auto o automotor. La pregunta recuerda ahí es ¿de qué es parte? Oloribia. Todo parte. Primero aparece el todo y luego aparece la parte. Casa es el holónimo de sala. Mesa el holónimo de pata. Auto el holónimo de llanta. Si yo digo semana es el holónimo de lunes. Todo parte. Meronimia. Parte todo al revés. Sala es el merónimo de casa. Pata el merónimo de mesa. Llanta el merónimo de auto. Lunes el merónimo de semana. Comeronimia. Parte parte. Sala es comerónimo de cocina, ¿no? Porque son partes de la casa. Pata y tablero son partes de la mesa. Llanta y timón, partes del auto. Lunes y martes son partes de la semana. Hay una relación más que ha aparecido, pero no en los últimos exámenes. La última vez creo que vino en el año 2009. Se llama filiación o familia léxica. Son palabras que provienen de otra en común o de una misma raíz. Así yo puedo decir comer, comida, comedor, comiendo, comieron. Puerta, puertita, portón, portal, portero. Rocas, roquita, roquedal, rocoso. Si yo digo, por ejemplo, trípode, pedestre, eh, ¿qué más podría ser con pie? Pedal, pie, ¿no? Acá se repitieron la pregunta un ratito. No se ha repetido esto, qué raro. Ya esto lo hemos resuelto ya. Vamos acá. Vayamos a las preguntas del material. El signo se clasifica, ya. Hasta ahí se entiende todo, ¿no, chicos? Ya. El signo se clasifica en icono, índice y símbolo. En las siguientes opciones señale cuál es el que menciona un símbolo. Sí, y la respuesta sería la B, ¿no? Por la palabra cruz, por la palabra cruz, ¿no? La cruz roja es un símbolo. ¿Qué sería el llanto de un bebé, chicos? Es un indicio, ¿no? De que algo está mal con el bebé. ¿Y la maqueta de un condominio o plano del condominio, qué sería? Un ícono. Tu fotografía de ciudadano en tu DNI, un ícono, ¿no? Y llegas a tu casa y sientes el dulce aroma del café recién preparado. ¿Qué sería eso? Indicio. Ok.
Cuando entró al sótano, Leonardo vio bolitas negras de heces. Luego subió corriendo al almacén y encontró un frasco con la silueta de una rata. Supuso que serviría, aunque no estaba seguro. Al girar el frasco leyó raticida en la etiqueta y decidió usarlo. ¿Qué clase de signos respectivamente son los que observó Leonardo? A ver, ya. ¿Cuál sería tu respuesta? Si no, la respuesta tendría que ser indicio porque las bolitas negras de las heces indican que hay una rata o un animal por ahí. La silueta de la rata sería pues un icono porque semejanza y raticida sería un símbolo. No hables de eso, Branco. Felizmente yo no lo vi, pero yo tenía a mi hermano que le encantaba el cuy, pero una vez se fue a pasear con mi papá, con mi mamá por Trapiche y cuando regresó dejó de comer cuy. Y mejor no te cuento porque si no se te va a pasar el gusto por el cuy. Exacto, vio algo que no debió ver. Cuando iban de subida, había un grupo de granjeros, personas que estaban haciendo como un círculo y estaban quemando así en los cañaverales. Ajá. Y al quemar en los cañaverales había como una olla grande ahí puesta, ¿no? Y bueno, ellos estaban de pasada, de ida. A las 2 horas, 3 horas estaban de regreso y se detuvieron porque tuvieron curiosidad. Y aparte que por ahí también vendían cañas de azúcar. Y cuando se acercaron, vieron un montón de ratas tendidas y la gente le estaba cortando la cola. Y en esa paila o esa olla grande le estaban hirviendo. Con eso no digo nada. Por eso, claro, ¿no? Ojos que no ven, sistema digestivo que no siente. Ujú. Por eso mi hermano, eso habrá pasado hace cuánto, hace unos 30 años aproximadamente, dejó de comer cuy, dejó de comer, ¿no? A menos que ni criado ya no quiere comer cuy, nada por eso. Es que él lo vio, yo no lo vi, por eso no digo nada. Y lo que dice, ¿no? ¿No? Órgano digestivo que no ve. No, ¿cómo es? Ojos que no ven, órgano digestivo que no siente. Pues yo sí como, pero bueno. Vamos a la 3. ¿Cuál sería la respuesta de la 3? Ujú. Ya, Luciana. Solo Luciana me ha respondido y el resto. Ujú. A ver, vamos a ver. Sí, la respuesta es la A, ¿no? Es que acá en la primera debió ser la linealidad cuerpo-puerco por la secuencia de letras. Ujú. Y en la segunda es la arbitrariedad, que hemos dicho, el mismo objeto puede tener diferentes nombres por las diferentes lenguas. Y en la última, pues, navegar que aumentó o cambió su significado. Acá en la 4, ya, ya. Ujú, ujú. Parece que ya sacaron la respuesta. Vamos a ver, vamos a ver. Si yo digo ferroso, eso va a ser igual que hierro. Claro, de hierro, fierro, ferroso, pertenece a la misma afiliación léxica, familia de palabras, si quieres ponerle. Fumarola viene de fumar, fumos, humo, ok. Foliación viene de folio,
de hoja, ¿no? Uy, acá se equivocó, chicos. Uy, uy, uy. Sí, pues a veces pasa, pues uno también puede, por querer hacerlo rápido. Foliación viene de hoja y filiación viene de hijo. Y bueno, pues la clave sí está bien, ¿no? La clave es la D. 1D, 2A, 3C y 4B. 5. Esta pregunta ya para ti es regalada. Sí, ¿no? La respuesta debería ser enano. Por la expresión, uy, por la expresión que vemos acá de se parte el lomo. Y acá, ujú, ya, chino dicen, ¿no? No hables de eso, por favor, que la gente todavía está molesta por las elecciones, así que ujú, la sé. Pero viene la pregunta, sí, pues, ¿no? Que está feliz, contento y quiere hacer recordar la cosa. ¿Cuál es la parte connotada cuando dices acá el alma de nuestras fiestas? Acá, mucha garra. Acá, hacía hígado. Y acá, no soy nadie. Cuando digo siempre Sebastián ha sido el alma de las fiestas, estamos hablando de que es muy alegre, que divertía, alargaba las fiestas, ¿no? Cuando decimos que Sergio le ha puesto mucha garra, estamos hablando de mucho empeño, no tiene nada que ver con arañar o algo. Ella siempre hacía hígado, renegaba. No soy nadie. La palabra nadie no, no cae acá, tiene que tener un sentido figurado, pues, ¿no? Vamos a las 7. ¿Seguros? Bueno, hay una gran parte que ha caído en esta pregunta. Uy. Edilberto entregó la carta a Ariana. ¿Qué tipo de carta ha sido? ¿Una carta de amor o un naipe, baraja? ¿O de repente la carta del menú? No se especifica.
La piña es una fruta rica en vitaminas. Ojo, no tiene ambigüedad. La costurera revendó mi falda azul. Tampoco. Los muebles están en la planta baja. Profe, pero ahí podría ser otro tipo de planta. Pero los muebles están. ¿Cómo podría poner otro tipo de planta? Planta ahí se refiere a piso, porque dice los muebles están. Ah, o sea, debe tener lógica cuando los estudia. Exacto. Se quebró la luna de aquella ventana. Aparte de la luna de vidrio, ¿qué otra cosa podría ser? Has caído, como con tu ex, ya ves. Y decías que estabas preparado, preparada. Mira, el otro sí quiere caer, dice. Quiere volver a caer, dice. Ya, vamos con la 8. Acá le he modificado una parte de la pregunta porque si no, no había respuesta. Piensa. Ya. Claro. En la oración original decía Liz, perdí los papeles más importantes, pero ahí podía ser documentos, pero también podía ser, si yo soy actor, los roles, los papeles más importantes, entonces sí podía haber ambigüedad. Por eso lo cambié por documentos para que ya no haya eso. Y claro, la clave sí es enano, ¿no? Si alguien me pregunta por qué, a ver, cuando digo los problemas, pueden ser problemas matemáticos, problemas de la vida, no sé, etcétera, fueron resueltos al fin. En este campo puede ser un campo de fútbol, un campo laboral, un campo de estudios. Nos reconocieron en este trabajo. Nos reconocieron, puede ser en este caso que nos saludaron. Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Habla Juan, ¿cómo estás? Etcétera. Habla Raquel, habla Luis, habla Michelle. O también podría ser, por ejemplo, de que nos reconocieron como una felicitación, o sea, nos dieron un diploma, nos dieron un bono, etcétera. Entonces, por eso es que sí tiene esos de ahí. Continuamos, continuamos. Ya, vamos a ver qué dice el resto. Mm.
Vamos a ver qué tal nos ha ido ya. La primera, se llevó la copa que me sirvieron. Este que me sirvieron me está delimitando el significado de copa. O sea, no se refiere a copa de trofeo, sino se refiere a una copa de vidrio. Entonces acá es contexto. Fui excepcional testigo de cómo todo se venía abajo. ¿A qué se refiere cuando te dice todo se venía abajo? Literal, que se cayó el techo, que se cayeron las cosas. O sentido figurado, que se perdió todo. Ah, también se puede como testigo figurado, claro, pues como todo el partido se venía abajo. O sea, les voltearon el partido. Entonces ahí hay ambigüedad. Ahí que sería situación. Y si yo digo, llegué temprano a la estación, ¿qué podría ser llegué temprano a la estación? Pues situación, porque puede ser una estación de tren, puede ser una estación de radio. Ujú. Entonces, está un poco rebuscada, hay que analizar, concéntrate. Ya, este está más fácil ya. Si caes acá, no sé, te lanzo una maldición, que tu ex regrese otra vez y se lleve tus cosas, no sé. Pero esta no debes caer, ¿ah? Según la rama del estudio del lenguaje, complete correctamente. Respecto al vocabulario de un idioma, la tal se dedica a analizarlo y describirlo, mientras que la tal se encarga de documentarlo y recopilarlo en diccionarios o registros. Ya, vamos. Solo Piero me ha respondido y el resto, profe, que da miedo esa maldición, profe, no, arriesgate. Ya. Ese será astuto, Branco. Tiempo. Y la respuesta es esta. La lexicología se encarga de todo lo que es el vocabulario, palabras que utilizan las personas de una comunidad lingüística, mientras que la lexicografía solo se encarga de elaborar los diccionarios o vocabularios especializados. 11. ¿Cuál contiene un ejemplo de polisemia? Ujú. Vamos, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería polisemia? ¿Nadie más, chicos? ¿Nadie más se anima? Bueno, te la perdiste, ¿ah? Porque sí, la respuesta es raíz de los verbos, raíz cúbica como origen, origen, ¿no? Y eso proviene de la raíz, parte de la planta, como es el origen de la planta, casa.
Analicemos ya. Votar y votar no puede ser polisemia porque tiene diferente escritura y siempre la polisemia va a tener la misma escritura. Una coma, signo de puntuación, sobre el coma, la enfermedad o cuando estás en estado catatónico no tiene nada que ver. Esa es homonimia. Aptitud y actitud es paronimia, descartado. La vela del barco de tela, vela encendida de cera, no tiene nada que ver. Son homónimas por si acaso. Y si fuera vela, por ejemplo, encendida con me quedé en vela sin dormir, ahí sí es polisemia. Vamos con la 12. Vamos, ¿cómo sería ahí? Piensa. Ya, veamos. Ese canal de televisión hará un reportaje sobre el canal de Panamá. Originalmente la palabra canal era para una vía, como el canal de Panamá. Después le llamaron canal de televisión porque era una vía o desviación, ¿no? De la señal. Entonces acá sí hay polisemia, por si acaso. Pero, o sea, verdadero. Tocaron el órgano de la misa como un instrumento, parte de un total, y pedí por la salud a mi órgano digestivo como instrumento, parte de un total. Tal vez no parezca, pero sí es polisemia. Ujú. Así está en el diccionario. Peló con cuidado un rico mango, agarrando el cuchillo por el mango. Y ahí sí, pues no, 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 no. Mango de la asadera con el otro mango del fruto no es polisemia. ¿Y cuándo podría ser polisemia mango, por ejemplo? Cuando hable de fruto o mango del árbol. O si hablo, por ejemplo, mango del fruto. No sé si has visto que algunos chicos le dicen, ah, su qué mango está, qué tal mango. Ajá. Cuando ven a alguien que es muy simpático, churro, ahí esa es su polisemia del fruto. Como el fruto es dulce, chico dulce en ese sentido. Ujú. Sí, cuando lo leí por primera vez el ejercicio me pareció que la clave debió ser la A, pero cuando lo revisé un poco sus significados, la clave resultó siendo la C. Sí, un poco rebuscado eso. Ya, Jenny nos da una respuesta. ¿Qué opinan el resto? Vamos, anímate.
Por ejemplo, no podría ser margen, margen, porque ambos hablan de límites. Tampoco podría ser doblar la ropa limpia, el doblar de esquina, porque ambos hablan de doblar o girar. Ya, con eso descartamos. Te queda la C, la D o la E. Tomar y tomar son verbos polisémicos. Y radio, hueso. Justamente a la figura geométrica le dieron, llamaron radio por lo que la persona cuando gira el radio, el brazo, hace esa figura. ¿No? Hace esa figura. Disculpen acá, pero no puedo. Entonces la clave sería sol, nota musical, sol como moneda, no tiene nada que ver. Vamos con la 14. Ya, vamos a ver si es correcto o no. Tenemos que la 1 es B. Hablamos de valla electoral. Hablamos también de la otra valla, del verbo. Es homonimia parcial porque uno es verbo y el otro es sustantivo. Quería y quería. Yo, ella quería. Sería paradigmática, ¿no? Capital y capital, como que tiene mucho valor, sería polisemia. Y vela y la vela del bote, ya hemos dicho que eso es homonimia. Ujú. Y serían los dos sustantivos, entonces sería homonimia absoluta. Clave la A. Ujú. 1B, 2C, 3D, 4A. Vamos a la 16. Ujú. Acá también lo corregí porque le aumenté la palabra o apagada la tele, por si acaso. Ya. Vamos a ver si eso no es.
Acá sería la 1C. Encendida apagada es complementaria. Es la 2 la B. Todo o nada. Hay puntos intermedios. Y acá jefe empleado sería recíproca. A ver acá, ¿cómo nos va? Vamos, ¿cómo sería? ¿Qué es un tenedor? Es un cubierto. ¿Qué es el taekwondo? Es un deporte de contacto. Mire el orden. Bueno, vamos a ir respondiendo entonces. Gracias, Ana Paula. Vamos a ver si eso no es. En la primera sería 1A, ¿ya? Porque el tenedor es un cubierto y aparece la secuencia de general específico y peronimia. Dedo es parte de la mano, entonces sería meronimia. Ujú. Después de eso, taekwondo es hiponimia de deporte de contacto, es hipónimo. Ujú. Ajá. Y entonces la 4, girasoles y tulipanes sería cohiponimia. Clave besito. 18. Ujú. ¿Cuál presenta holonimia? Piensa. Tiempo. Sí, ¿no? La respuesta es árbol, raíz, todo parte, clave A. 19. Este está fácil. Tiempo, sexta y sexta. ¿Qué sería eso? Paronimia. Vamos con la última. Piensa, acá tendríamos que ver si en hojas, hojas, estrella, estrella, sierra, sierra. Y escuchaba, escuchaba. La mayoría cae en esta por no leerlo bien.
Vamos a ver, ¿ya? Dicen, dibujé un trébol de 4 hojas en varias hojas de papel. ¿Hojas y hojas hay polisemia? Sí, sí, polisemia sería verdadero. A ver, verdadero. Ya. La estrella de rock, estrella, que sería polisémica con estrella del astro cielo, casi se estrella. No, pues ahí no tiene nada que ver. Sería homonimia, verdadero. Ujú. No sería polisemia. La sierra eléctrica tiene un amigo que vive en la sierra. Hallamos polisemia. Sí, la respuesta sería verdadero. Y es que la sierra eléctrica también tiene esos dientes. Ujú. Lisa escuchaba las palabras de su novio. Él no la escuchaba. Hallamos homonimia. Falso. No hay nada. ¿Por qué? Porque ambos están en tercera persona. Si tú te das cuenta, Liz acá está en tercera persona. Y como está en tercera persona, los accidentes son el mismo. Por eso la clave es dedo. Si hubiera sido yo escuchaba las palabras o de repente Liz escuchaba las palabras de su novio, yo no la escuchaba, ahí sí, porque hubiera sido primera con tercera. Pero si los dos son tercera persona, pues no se clasifica. Eso sería todo, chicos. De la 15, 16, ahí está. La clave es avión. Ah, no, esa es la 14, pero en la 15. Uy, otra vez se saltaron, no me pusieron la 15. Cuando se las mando el solucionario, se los mando con la 15 puesta, ¿ya? Ay, voy a renegar mucho. Ya. Ya, chao, chicos. Me voy despidiendo entonces. Cuando lo mando el solucionario, se lo mando con el esto de ahí puesto. Ujú. Ay, segunda vez que me hacen esto. Voy a tener que estar revisándolo más. Chao, chicos. Cuídense.